Para mí, ser una persona creativa significa permitirme volar, imaginar, soñar. Desde el punto de vista mío, creativo, inspirador, mi trabajo siempre se ha centrado en buscar territorios extremos, aislados, donde habita el hombre y en base a eso, ir a estos lugares y volver a crear desde mi punto de vista o desde mi visión personal una nueva realidad y darla a conocer al espectador. Es indispensable, bueno, no sé, te lo digo honestamente, para mí es indispensable desarrollar la creatividad porque es la única manera de seguir soñando y seguir teniendo esperanza e ilusión por la vida. Creo profundamente, yo soy profesora, soy docente y les enseño a todos mis alumnos que la única forma de ver el futuro y el presente es soñar, imaginar grandes formas de crear o pequeñas formas de crear, pero estar conectados con uno. Si uno no tiene ilusión por algo o no tiene esperanza en algo o no se imagina creando o desarrollando algo de manera particular, tampoco te proyectas en el futuro. Entonces para mí es eso. Poder proyectarme, poder seguir luchando y tener esperanza por seguir creciendo y evolucionando como mujer. Imaginándome cuáles son los lugares más recónditos, menos conocidos y donde me gustaría verme en esos territorios y sobre todo conocer esos seres humanos que de alguna u otra forma debe ser difícil o trato que sean difíciles de conocer. ¿Cómo me proyecto? Buscando aquellos lugares donde yo me imagino estando, disfrutando, conociendo nuevas culturas que son desconocidas, que no son turísticas y que a mí me alimentan y me retroalimentan y me hacen relativizar la realidad, darle un valor exacto a las situaciones, no controlarlo todo, poder volar, poder ser libre y sobre todo aprender de esas personas. Cualquier proyecto que desarrollo dura entre 1 y 2 años. Primero empiezo a investigar, es decir, un proyecto lleva al otro. Últimamente, al principio, me ceñía más en lo que era el paisaje propiamente tal, en lo que era el paisaje extremo y aislado y que no era conocido, pero ahora me interesa mucho más, cada vez más, el ser humano que lo habita y que me pregunto por qué lo habita. Busco primero cuáles lugares existen que en general no son turísticos, que es difícil que aparezcan en los mapas, y entonces empiezo a investigar a través de internet, hago grandes listados y luego de hacer grandes listados de lugares que a mí me gustaría conocer y que no son conocidos y sobre todo que son difícil acceso, empiezo a hacer criba. Y luego de hacer criba, finalmente termino eligiendo a uno, por una cosa objetiva, por un objetivo específico y empiezo a echar coordenadas con ese lugar, con gente que vive ahí, porque siempre en mi trabajo se trata de vivir de la misma forma que habitan las personas que están allá. Por lo tanto, en todo el proceso de buscar el lugar, de luego conseguir entablar conversación con una persona nativa, que me haga una ruta, aunque luego finalmente la naturaleza es la que establece sus ritmos y sus tiempos, y luego conseguir el financiamiento, porque no son proyectos baratos, son proyectos caros, luego ir a habitar o estar más o menos entre 3 semanas y 1 mes en cada lugar, luego llegar, cribar las fotografías, editar, yo soy la que edito los vídeos, la que hago las postproducciones, junto con mi marido que está ahí sentado, que me ayuda mucho, y luego exponerlo y presentarlo lleva unos 2 años. Son proyectos de investigación. Como buena docente o como mala docente, pero que ya llevo 11 años haciendo clases, creo que es súper importante investigar y reincidir. Siempre les digo a mis alumnos que la mejor forma de conocer algo, alguien o un proyecto no es quedarse en la superficie, sino que estar en aquel proyecto, en aquel lugar, en aquel objetivo, en aquel concepto
y trabajar ese concepto durante varios meses, ya sea con la fotografía, con el dibujo, con el cine, etc. ¿Por qué? Porque en un primer momento a ti te llama mucho la atención lo que está superficialmente, pero cuando tú habitas un lugar y generalmente estás con la gente y cohabitas de manera habitual con ellos y finalmente el roce y pasan los días y pasan las semanas, ojalá pudieran ser meses, pero bueno, yo no puedo estar meses, pero entre más tiempo finalmente esa capa superficial desaparece y lo que no ves en un primer momento lo empiezas a ver con la cotidianidad. Entonces es muy importante y eso yo le llamo investigación práctica, el estar, el vivir, el cohabitar. Por lo tanto, está muy unida la creatividad para mí con la investigación. Que primero, siempre yo le digo, elegir un concepto. ¿Cómo eliges un concepto? Todos tenemos un concepto, pero lo más importante es que en la etapa en que tú estás viviendo vayas a esa idea que más te motiva, más te preocupa, más te altera, más te apasiona o en el finalmente más te problema. Es decir, yo creo que lo importante de cada proyecto es que nazca del corazón. Entonces yo le digo a mis alumnos, es que no pienses tanto en un concepto adecuado, piensa en lo que en este minuto te preocupa, te apasiona, te inspira. Es la única manera que tú conectes con ese concepto y luego puedas desarrollar un proyecto coherente y te entusiasme profundizar en él. Siempre hay que ir de lo general a lo particular. Tú no puedes abarcar algo muy amplio porque si abarcas muy amplio tampoco puedes acotarlo. Entonces es importante que esa idea o ese concepto que en un minuto te mueve y te apasiona o te preocupa, luego tú lo vayas acotando de tal manera que puedas ir echando hilos concretos hacia un objetivo particular. Por ejemplo, yo siempre les digo, ¿te interesa los territorios aislados? Vale, pero el territorio aislado es muy grande, muy generalizado. Entonces, por ejemplo, concrétamelo. Los pueblos aislados en la España profunda, vale, pero ahora escógeme todavía más concreto y de lo general a lo particular. ¿Por qué? Porque en la medida que tú reincides en una idea específica y concreta, que creo que lo hacen los guionistas también, una idea en concreto, puedes profundizar más. Si no, vas tirando pelotas para todos lados y al final te puedes esparcir o te puedes disipar.